Entre jardines, dormitorios, salones, cocina, suman una cifra de más de 4.500 metros cuadrados de superficie construida. Sin embargo, no es lo mismo pasar unos días cual príncipes del siglo XIV que hacer de un castillo tu domicilio habitual. José Miguel se pegó a su abuelo, embobado se quedaba escuchando las historias de sus antepasados. Aprendió de él el gusto por la literatura, por la historia, por el arte y por la cultura. Reflejado está a día de hoy en su domicilio habitual. Bienvenido al Castillo de las Seguras. Hola, José Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos. Oye, muchísimas gracias de verdad por dejarme entrar en tu casa, por recibirme en este espacio tan maravilloso. Y no nos de llueve, verdad. ¿eh? Y no nos llueve. Y no nos llueve. Y te digo una cosa, ojalá que llueva. Ojalá, Ojalá. ojalá. Está en la entrada principal de casa. La entrada es del siglo XVI, porque la más antigua era la lateral que veremos después. Entonces esta casa pues, es un zaguán de entrada, como ves no tiene ventanas, porque los antiguos zaguanes muy raros eran los que tenían una ventana. Normalmente un zaguán no tiene ventanas, nunca. Aquí ves pues, algunos reposteros antiguos que veréis en la casa, que son pues, de gente que ha vivido aquí o de familiares, que de alguna manera pues, su memoria es su escudo. Tiene la entrada a la escalera, típica de los zaguanes, en unos casos y en otros en la siguiente. Y luego da a otras habitaciones, esto da a un salón, que era donde de alguna manera era el tracto normal de paso, y luego da al despacho, que es la torre. En este zaguán, ¿qué has vivido tú aquí? Uy, yo de todo. Me he montado hasta en un cacharro de estos con varias amigas y hemos hecho de todo. He sido muy travieso yo de chico. Yo nací en Cáceres, mi madre vino a que yo naciese a Cáceres por aquello de que llevábamos 7 siglos naciendo en Extremadura. Entonces a mi abuelo Miguel, al conde Canilleros, le daba mucha pena que sus nietos no naciesen aquí. Entonces mi madre, cuando estaba muy embarazada de mí, se vino a que naciese aquí. Y bueno, pues esta es la casa, digamos, más antigua de nuestra familia. Es, junto con la Torre de los Mogollones, son un par de fortalezas que defendían Cáceres desde el oeste de la penetración de los reinos moros. José Miguel me ha dicho que esto era un despacho, pero aquí hay muchísimas cosas referentes a estas caballerizas y a los caballos que había aquí. Bueno, en realidad no. En realidad esto es el despacho de mi padre. Esta es la aportación de mi padre de los Carrillo de Albornoz a la casa esta. Es una colección muy importante, hierros de caballos, que viene de mi tatarabuelo, el marqués de Senda Blanca. Y entonces lo que tiene son todo tipo de bocados, de estribos, de todas las hebillas, frontaleras, escudos, todo relativo al caballo, es decir, lo que se usaba para montar, en las frontaleras para el enjaezamiento rico de las caballerías. Y la verdad, como colección, es una colección muy interesante, más que nada por el conjunto de piezas que tiene, que es muy grande, y la verdad es única. Yo creo en Extremadura no hay otra igual. Y en España yo creo que debe haber 3 o 4. Por el conjunto de la cantidad de piezas, porque normalmente este tipo de piezas, pues claro, tienes 1, 2, 3, 10, la gente que monta mucho a caballo y tal, y luego tienes los guarnicioneros con las monturas y con todo esto. Pero se ha conservado poco.
Digamos que esto se ha conservado poco. A mí me hace mucha ilusión porque esta la decoró Manolo Prado, que era un gran amigo de mi padre, y esto en la reforma de mis padres de la casa del año 68, pues se hizo este despacho que quedó francamente bonito. Seems like a life ago. I was a boy just playing with toys. I didn't give a damn where I was at, where I'd been. Although I knew it all, I didn't know a thing. The time. José Miguel, pues esta mira, parte es esta espectacular, ¿eh? es la parte ancestral de la casa, como digo yo. Jolín. Es una pena porque esto tenía un suelo de rollos que era precioso, Ay. del siglo XIV, pero mi padre en esas reformas de los años 60 decidió hacerlo más practicable. Aquí lo que es importante es el escudo principal de la casa, que es el escudo de la familia Mogollón, es decir, son de los conquistadores de Cáceres, que vino el nieto de Alfonso XI. Y luego, pues esto tenía la función, como ya sabrás, de cocina. Claro. Y aquí había, pues, había unas cadenas con una olla, se sentaban alrededor de la chimenea. Lo que me parece, José Miguel, que es muy grande. Bueno, porque es que tú sabes que en esa época en las cocinas también se metían animales. Venga ya. Claro, Pues eso no lo sabía, de hecho, no lo había escuchado nunca. En algunos casos, de hecho, normalmente en las cocinas antiguas, bueno, esto era una especie de, sí, era la cocina, la entrada estaba por este lado, que era la entrada antigua de la casa, y en este rincón había un espacio para animales también. Para un par de burros, una cosa así. ¿Y qué fin tenía eso? Pues no tengo la menor idea, pues probablemente pues tenerlos a mano, yo qué sé, para que no se los llevase alguien. La compartimentación de la casa no es así, o sea, la parte de abajo siempre fue la parte, de, digamos, del servicio de la casa. Y luego la parte de arriba es la parte señorial. Estas casas tradicionalmente no tenían muchas cosas y en el pasado pues las paredes estaban bastante vacías. Yo he querido en el salón principal de la casa pues reunir un poco los retratos familiares que tenía, y algunos los he encargado y otros los tenía. Entonces el frontal que tienes allí es el de los condes de Canilleros, que son los dueños de esta casa, mi abuelo Miguel, que a mí me crió y al que yo le guardo un especial cariño y que me hizo pues un poco conocer y querer la historia de la familia y la historia de la región. Luego está mi bisabuelo García, el de en medio, que va vestido de caballero de Alcántara y fue alcalde de Cáceres. El que está al otro lado es su padre, que era Miguel Muñoz de San Pedro y Mayoralgo. En realidad, en gran parte, estoy aquí mucho. Estoy en otros sitios también, porque me gusta estar en la capilla y me gusta estar en la biblioteca. Como veis, esta casa pues tiene un espíritu un poco especial, ¿no? Y es un poco la consecuencia de su propietario. Quiero decir, cada casa tiene un espíritu y yo creo que los propietarios pues le dan vida. A mí me gusta mucho mezclar las cosas antiguas con las modernas, porque yo creo que una casa tiene que tener vida, tiene que tener la vida del tiempo en que se está viviendo. O sea, no me gusta que una casa, o sea, en mi casa yo no quiero un museo, no quiero el museo del siglo XIX o del siglo XVIII, no me interesa nada. O sea, aquí hay muebles del siglo XVI, como este Vargueño, estos muebles son del XVII, pero en conjunto la casa para ti es confortable como lo es para mí, y cualquier persona que entra pues se siente acogida, no es un sitio, no es un espacio frío. Entonces yo lo que creo es que a las casas hay que darles calidez, y yo en esta casa he procurado dar toda la calidez del mundo. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral.
knows everybody's disapproval. I should've worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Esta es la antigua capilla de la casa. Como ves, el altar está ahí, con lo cual las misas anteriores al Concilio de Trento, el cura las daba de espaldas a la gente. Realmente el cura oficiaba hacia Dios, no hacia los feligreses. Y luego, pues con los años, pues los frescos son de Juan de Ribera. Se ha transformado pues, en la típica sala de estar del siglo XIX. Mira. Y en el siglo XX ha sido un lugar de timbas de cartas en esta mesa, que realmente se han jugado mucho a las cartas, pues porque es un tema que nos gusta a la familia, entonces pues simplemente son juegos de familia que es muy agradable. Y bien, José Miguel, llegamos a una de las habitaciones de este palacio, de este castillo, una habitación bastante peculiar, sobre todo por la cama que tiene. Bueno, la verdad es que son camas del siglo XVIII, que es, de hecho esta es la cama de la condesa de Canilleros antigua, y bueno, vino aquí la puso mi abuelo y aquí se quedó. Y la verdad es que sí son camas que están hechas para dosel, evidentemente todos los aros de arriba, pero el dosel no ha sobrevivido a los años, entonces pues ahora está sin dosel y casi mejor. My church is you and always was. My church is love. We'll never know until we know. Never know until we know. Save our souls. Y muchos libros los que ve aquí, José Miguel. Sí, esta es mi biblioteca, los libros que he ido coleccionando a lo largo de los años, y luego pues aquí están mis obras, las 22 obras que he escrito, y actualmente pues estoy presentando Isabel de Moctezuma, que es la historia de la última emperatriz azteca y que se presentó en Cáceres hace muy poco y es mi antepasada directa. Es la hija de Moctezuma, que se casó varias veces, la última con un cacereño, y entonces edificaron el Palacio de Toledo Moctezuma. O sea, yo cuando era muy chico me eduqué con mi abuelo, entonces yo aprendí, pues leía textos antiguos porque él me los enseñaba, y él me enseñaba documentos muy antiguos, y luego me enseñó mucha historia. Entonces la historia es una de mis pasiones literarias, pero me gusta mucho la ciencia ficción. Esta es, como quien dice, un poco el templo del saber de la casa. Pero a esta casa para mí no sería igual si no vemos el jardín, porque es el trabajo de toda mi vida. Nos hace ahorrar, pero además conservando y garantizando unas condiciones de confort. Esa es la clave. Ahorro y confort van de la mano. Esta es la hora de mi vida, como yo digo yo. La hora de tu vida. Esta es la hora de mi vida. ¿La 23? No, esta es la previa y la que durará hasta el día que yo me vaya. O sea, esta casa cuando yo era pequeño pues no tenía jardín. Y yo me acuerdo que era un erial de calor como el que estamos teniendo hoy en octubre. El sol que pica, ¿no? Con este sol que pica en octubre. Y la verdad es que durante 40 años he ido creando poco a poco este jardín. Planta aquí, planta allá, árbol aquí, o sea, para hacer un espacio que sea como un oasis de verdor en medio de la estepa, y que me temo que cada vez vamos más al tema de la estepa. Pero yo creo que aquí lo que he conseguido es hacer un espacio muy bonito donde a la gente le encanta hacer eventos. Entonces, yo esta casa, como te puedes imaginar, son casas que su lógica es realmente que estén abiertas al público en un momento determinado. Y a mí se me ocurrió hace ya unos años pues abrirlo, y me hace mucha ilusión que la gente se case en casa. O sea, es bonito, me gusta ver cómo la gente pues es feliz en mi casa y durante ese día se sienten pues los dueños de esta casa, y a mí eso me encanta, me encanta. José Miguel, de verdad, gracias. No, gracias a vosotros por venir. Gracias por darme la confianza que muchas veces nosotros mismos necesitamos, ¿no? Para sentirnos a gusto en una casa
de estas magnitudes? Pues al final es una casa como otra cualquiera, lo que pasa es que quizás sea un poquito más grande Sí. y un poco más antigua. Un poquito más, un poquito nada más. Un poquito más grande y un poquito más antigua nada más. Gracias, Sí. de verdad. Gracias a ti. Ha sido un placer. Para mí también.